Hola a todos y todas. En esta pequeña presentación les voy a explicar los aspectos generales del taller de cómo configurar cuestionario o examen en línea en el EVA. Los cuestionarios son actividades que permiten a los profesores crear lo que comúnmente hacemos como exámenes en línea. Es decir, es una actividad del EVA en la cual el estudiante tendrá que responder un conjunto de preguntas dentro de la plataforma y que luego podrá ver detalladamente sus resultados, aciertos y desaciertos. De acuerdo con la Universidad de Alicante, el módulo de cuestionario permite a los profesores diseñar y construir cuestionarios que pueden contener una variedad de tipos de preguntas, incluyendo opción múltiple, verdadero o falso, de respuesta corta, de análisis, emparejamiento, entre otras. Algunas consideraciones para implementar cuestionarios en el EVA son: un cuestionario tiene una fecha de realización y una duración de tiempo. Cuando hablamos de fecha de realización, indicamos un periodo de cuándo se apertura el examen y cuándo se cierra. Y cuando hablamos duración es que una vez que el estudiante ingresa al examen, de cuántos minutos o de cuánto tiempo dispone para realizar la evaluación. Por ejemplo, en un curso virtual yo puedo indicar en la agenda que el cuestionario va a estar disponible el lunes 22 de abril y se va a cerrar el martes 23 de abril. Pero una vez que el estudiante ingresa al examen, es decir, cuando ya visualiza las preguntas, va a tener como máximo 10 minutos para su realización. Significa que él puede entrar el lunes por la mañana, el lunes por la tarde, el martes por la mañana o el martes por la tarde. Pero una vez que le da clic en comenzar el intento del examen, solamente tendrá un número finito de minutos determinado por él o la profesora. La segunda consideración es que es posible configurar que las preguntas y sus opciones de respuesta se muestren de manera aleatoria. Ojo con esta consideración. Esto se refiere a que son las mismas preguntas para todos los estudiantes, pero que se pueden mostrar en distinto orden las preguntas y las respuestas. Por ejemplo, cuando yo tengo un examen de 10 preguntas, al decir que van a barajarse las preguntas y las respuestas, significa que la pregunta 1 para Erika no va a ser la misma pregunta 1 para Juan, ni la misma pregunta 1 para María. Es decir, van a haber distinto orden de las preguntas, pero van a ser siempre las mismas preguntas para todos los estudiantes. Algo bien importante con esta consideración es que cuando nosotros barajamos opciones de respuesta, significa que no podemos utilizar lo que comúnmente hacemos en exámenes escritos. Por ejemplo, cuando le decimos que dentro de las opciones múltiples A y B son correctas, B y C son correctas, todas son correctas o ninguna de las anteriores son correctas. Tener ese tipo de respuestas dentro de un examen cuyas preguntas y opciones se barajan no es posible, por lo que no podríamos utilizar ese tipo de incisos como A y B correcto. Ahí lo que tendríamos que hacer, si vamos a utilizar, tenemos dos opciones: o no utilizar ese tipo de opciones de A y B correcto, B y C, o bien de indicarle en el examen que las preguntas van a ser en distinto orden o se van a barajar, pero que las respuestas del examen sean estáticas o sean fijas, que se muestren en el orden en el que el profesor las agrega dentro de la pregunta. La tercera consideración es que un cuestionario puede también tener un conjunto de preguntas diferentes a mostrar dentro del mismo curso, que sean preguntas distintas para cada estudiante. Esto significa que el profesor crea un sinnúmero de preguntas o en un banco de preguntas, puede tener 30 preguntas y luego hay que indicarle en el sistema o hay que indicar en el EVA de ese conjunto de preguntas cuántas va a mostrar al estudiante de forma aleatoria o de forma por probabilidad. Es decir, que si yo le digo que de 30 preguntas a cada estudiante se le muestren 5, se le muestren 10, ¿cuáles 10? 10 posibilidades dentro de ese conjunto de 30 preguntas. Esto simula la existencia de varios exámenes porque muestra, pues, puede mostrar diferentes preguntas
para cada estudiante. En un mismo examen puede ser que 2 estudiantes tengan solamente una repetida y el resto van a ser distintas. Un tercer estudiante puede tener un conjunto de cada compañero más una diferente. Entonces, tener un conjunto de preguntas en un banco lo que ayuda es a disminuir ese tiempo o esa probabilidad de que los estudiantes copien una u otra pregunta, puesto que no saben qué preguntas le va a aparecer a él o no son las mismas que le aparecen a su compañero. La cuarta consideración es que un cuestionario puede combinar preguntas cerradas y preguntas abiertas. Cuando hablamos de preguntas abiertas, hablamos de preguntas de análisis o de reflexión. Son aquellas, por ejemplo, que el profesor dice, mencione, explique, describa, identifique, comente. Ese tipo de preguntas, el profesor debe leerlas para otorgar una calificación. Es decir, el examen puede tener ambos tipos de preguntas, abiertas y cerradas, pero las cerradas ayuda a corregirlas el sistema a partir de las respuestas que el profesor indicó que eran las correctas. Pero las preguntas abiertas, el sistema no otorga calificación, puesto que el profesor, el que deberá leer esos comentarios y otorgar un puntaje asignado. La calificación obtenida en ambas preguntas o en ambos tipos de preguntas se suma para obtener una calificación final. En los manuales que yo les compartí a través de la agenda de trabajo, podrán identificar que hay grandes pasos para configurar cuestionarios en el EVA. De hecho, una de las actividades que lleva más procedimiento realizarla, pero una vez que nosotros configuramos el conjunto de preguntas, es más sencillo la parte de la calificación para cada estudiante. De forma general, un cuestionario en el EVA puede utilizarse, como les había mencionado en la parte inicial. Puede tener las mismas preguntas para todos los estudiantes o podemos tener un conjunto de preguntas de las cuales el sistema elija de forma, por probabilidad, un número de preguntas que el profesor indique. De forma general, entonces, un cuestionario consta de 2 grandes pasos. La primera parte que habla sobre configurar el cuerpo del cuestionario, es decir, ponerle un nombre a la actividad, una descripción, la fecha de realización, la duración, cuántos minutos va a tardar el estudiante, cuánto como máximo va a tardar el examen, el número de intentos, la navegación. Aquí también se configuran las opciones cómo se va a comportar el examen una vez que el estudiante finalice, si va a mostrar las respuestas inmediatamente o si va a esperar que finalice el tiempo de realización para que todos los demás puedan visualizar las respuestas correctas y las incorrectas. Ese primer paso es indispensable. Importante decirles que en este primer paso no se agrega calificación y no se agregan preguntas todavía. Este primer paso es solamente configurar la actividad y guardar los cambios. El segundo paso es configurar, una vez que ya nosotros configuramos el examen, es añadir las preguntas que va a tener el examen. Y se añaden una a una las preguntas. ¿A qué me refiero con una a una? Si ustedes tienen un documento de Word con 20 preguntas, pues no hay forma de copiarlas y pegarlas en el EVA o de importarlas dentro del EVA. Lo más sencillo sería que ustedes una a una agreguen esas preguntas dentro del examen. Dentro de las preguntas que nosotros podríamos agregar, la primera podría ser una de verdadero o falso. Comúnmente, como pueden observar en la pantalla, normalmente los profesores ocupamos la verdadero y falso como inciso, como un único inciso con 10 enunciados. Por ejemplo, en este caso, tenemos una pregunta que dice, responda verdadero o falso según corresponda, y tiene 10 incisos. En el EVA esto no es posible. En el EVA, cada inciso de una pregunta de verdadero o falso es una pregunta nueva. ¿Qué significa aquí? Que nosotros debemos de crear 10 preguntas nuevas,
cada una de verdadero o falso. Otra cosa interesante es que en el EVA, las preguntas como, la práctica que nosotros hacemos, que les decimos, conteste verdadero o falso, y en el caso de ser falso, justifique o argumente. Aquí en el sistema no se puede colocar esa argumentación. El sistema solamente permite que el estudiante responda si es verdadero o falso, pero no que argumente. Ejemplo de pregunta verdadero y falso es como lo estamos viendo en pantalla. Si se fijan, cada enunciado dentro de mi apartado de enunciado falso son preguntas diferentes o preguntas distintas. El sistema se encargará de colocar la etiqueta de seleccione verdadero o falso. Otro tipo de pregunta que nosotros utilizamos es el emparejamiento, o une con una raya, los términos de la izquierda con los términos de la derecha. Entonces, aquí en el EVA, la pregunta de emparejamiento no funciona de esta manera. Se llama emparejamiento a una asociación, es decir, que va a haber un enunciado de la izquierda que se va a completar con un enunciado que el estudiante deberá elegir dentro de una casilla o dentro de una casilla de verificación. Por ejemplo, acá dice relación de los términos característicos de un conocimiento científico con su definición, y luego hay 4 aseveraciones con sus posibilidades dentro de la opción de elegir. Cada enunciado se alimenta de las opciones que nosotros asociamos a cada opción de emparejamiento. Importante mencionarles aquí que pueden haber más opciones de respuesta que enunciado a emparejar, lo que significa que para el sistema se considera correcto aquella aseveración que esté asociada a un término de la derecha. El tercer tipo de pregunta que vamos a ver en esta presentación es las preguntas de ensayo, que son bien sencillas de utilizar. Estas preguntas de ensayo, como les decía, son aquellas preguntas abiertas en las que los profes piden a los estudiantes hacer un mayor análisis o hacer una argumentación más amplia. Por ejemplo, explique cómo considera usted que debería ser la UNED del mañana. Entonces, aquí no hay una idea central, no hay una opción que elegir, sino más bien es que el estudiante reflexione y analice y escriba dentro de este cuadro de texto, que escriba sus aportaciones. Como les mencioné anteriormente, este tipo de preguntas no las ayuda a calificar el sistema, puesto que no hay una única forma de analizar o de reflexionar, sino que el profesor deberá leer los aportes o los comentarios de cada estudiante para poder otorgar una calificación. Y la otra pregunta son las preguntas de opción múltiple. Cuando nosotros hablamos de opción múltiple es que colocamos un enunciado y las posibles opciones. Para el sistema, indicarle al sistema cuál es la respuesta correcta implicará indicarle que esa pregunta va a tener el 100% de la calificación. En otras palabras, si yo tengo 3 incisos y solo es una opción la correcta, entonces al inciso que es el correcto le agrego el 100% de la calificación. Si por el contrario tuviera una pregunta de opción múltiple con 2 respuestas correctas o con 3 respuestas correctas, divido ese 100% entre el número de respuestas correctas. Por ejemplo, si tengo 2 respuestas correctas, sería 50% una y 50% la otra. Si tuviese 3 respuestas correctas, serían 33.33% una, 33.33% la otra y la última 33.3% para finalizar. En resumen, una respuesta de opción múltiple, de una opción correcta o de varias opciones correctas, deben sumar 100%. En resumen, este es los aspectos generales que vamos a abordar dentro del taller de cómo configurar cuestionario en el EVA. Los invito a leer la agenda de trabajo y las orientaciones, a partir de la cual podrán identificar que hay manuales que explican procedimientos detallados de cómo configurar cada una de las preguntas y de cómo configurar el examen.
Estoy a la orden para cualquier consulta y nos vemos en el encuentro sincrónico al finalizar esta semana. Un saludo y muchas gracias por su atención.